Y vamos a hablar hoy de la supremacía de Cristo. Cristo, hermanos, es por sobre todas las cosas. Él es lo más grande, lo más maravilloso que puede existir. Y vamos a dar inicio con una oración, poniendo este tiempo en sus manos, pidiéndole a Dios que tome el control de todo lo que hagamos aquí, porque nada somos sin Él. Sin Él nos perdemos, sin Él nos secamos, como la planta sin el agua, como la planta sin el sol. Simplemente morimos. Padre, hoy es el día en que hemos venido a este lugar para exaltar tu majestad, para exaltar tu grandeza, para exaltar tu soberanía, para exaltar tu dominio, para exaltar tu poder, tu majestad, tu señorío, reconociendo nuestro lugar de siervos, reconociendo que tú eres el creador de todas las cosas. Y hoy, Señor, nos humillamos ante tu majestad, ante tu grandeza, Señor, ante la palabra de poder. Hoy, Señor, venimos buscando tu rostro, buscando tu presencia, para que seas tú, Señor, hoy exaltado y para que sea impreso tu mandamiento en nuestro corazón, para que podamos seguir creciendo en la voluntad de Dios, en el conocimiento de tu palabra, pero sobre todo en nuestra devoción y adoración a ti. Señor, aumenta el temor de Dios en nuestro corazón. Aumenta el temor de Dios en nuestra mente. Aumenta el temor de Dios en nuestras vidas. Que nos conduzcamos siempre, Señor, con temor y reverencia delante de tu señorío. Que nunca olvidemos quién eres tú y quiénes somos nosotros sin ti. Señor, hoy estamos aquí para dar reverencia al Padre eterno, al Padre de las luces, el creador del sol, el creador de las estrellas, el creador del universo, al creador de nuestras almas. A ti hoy, Señor, hemos venido a dar gloria, honra y honor. En el nombre de Jesús exaltamos tu nombre. Amén y amén. Colosenses capítulo 1, versos 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. La supremacía de Cristo por sobre todas las cosas. Hermanos, Cristo está encima, por encima de todo lo creado. Cristo es el creador de todo. Su gloria, su maravilla, su excelencia debe de ser reconocida siempre por su iglesia. Cuando hablamos de la supremacía de Cristo, hablamos de que no hay nada mayor que Él. No hay nada que se le compare, no hay nada que sea semejante a su belleza, al resplandor de su gloria. Cómo brilla Él, iluminando los cielos de los cielos, resplandeciendo en medio de toda galaxia creada. Dios está por sobre todo. Y Cristo, el Señor, es dueño de todas las cosas.
Tenemos que aprender a conocer su supremacía sobre todas las cosas, sobre todo dominio, sobre toda autoridad. Tenemos que entender que Cristo es supremo. En primer lugar, tenemos que conocer la supremacía de su eternidad. Cristo es eterno. Él siempre ha sido, es y será. No hay absolutamente nada que se compare con la eternidad del Hijo de Dios. Cristo ha sido siempre el verbo de vida, aquel que infunde el aliento, el gozo y la esperanza a la creación. Cristo es eterno y tenemos que entender que todo aquello que habita dentro de la eternidad habita dentro de Cristo, porque Cristo lo es todo. Para nosotros debemos ver a Cristo siempre como lo más grande, lo más maravilloso y lo más eterno y perfecto, porque solo Él lo es. Cuando hablamos de la supremacía de Cristo, estamos hablando de su dominio y su control por sobre todas las cosas. Nos dice el verso 15 de Colosenses 1 que Él es la imagen del Dios invisible. El eterno Dios, creador de todas las cosas, se reveló y se manifestó a los hombres en la persona de Cristo. Por lo tanto, en Cristo se encuentra la eternidad, se encuentra Dios mismo. Cristo vino a este mundo a mostrar la gloria del Padre, a manifestar el plan de salvación a la humanidad y a revelar la misericordia. Él es la imagen del Dios invisible. No hay absolutamente nada fuera de Cristo que deba merecer gloria y honra, solo Él, porque Él es el único Dios perfecto. En Él fueron creadas todas las cosas. Y tú y yo que estamos escuchando este mensaje, somos creados por Él. Fuimos creados con el propósito de darle gloria, de darle honor, de rendir nuestro corazón en alabanza delante de Él. Todas las cosas fueron creadas por Él. Las que hay en los cielos. ¿Qué hay en los cielos? Las galaxias, el universo, planetas. Todo fue creado para la alabanza de la gloria de Cristo. Todo está creado para que Él reciba el honor, sentado a la diestra del Padre. Todo está suprimido bajo su autoridad, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Cristo se ha mostrado a nosotros a través de su palabra. Cristo se ha revelado a nosotros a través de lo creado. ¿Con qué propósito? Para que exaltemos la supremacía de Cristo, para que entendamos que todo lo que existe gira alrededor de Él, porque Él es el creador de todo. Todo, las cosas en la tierra, en los cielos, cosas visibles e invisibles, sean tronos. A veces los reyes de este mundo se sienten dueños de todo, pero esos tronos también están sujetos a la supremacía de Cristo. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar, dándonos la promesa de la vida eterna. También debemos exaltar, hermanos, la supremacía de su inmutabilidad. Dios no cambia nunca. Acompáñame a Marcos 13:31, por favor. Marcos 13:31. La supremacía de su inmutabilidad. Dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay otro texto donde dice: yo Jehová no cambio. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que exaltar y conocer la supremacía de Cristo en su inmutabilidad. Para nosotros eso es una firme ancla en nuestra alma, porque nos da seguridad y confianza de que las promesas de Dios son seguras. Cuando nosotros leemos que toda promesa de Dios en Cristo es sí y amén, para nosotros debe de ser una promesa segura. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Dios impone juramento y promesa en las cosas que Él ha decidido dar a la iglesia.
y nosotros tenemos que aferrarnos a que todo lo que Él ha dicho es cierto y tendrá cumplimiento. Él es inmutable, Él es incambiable. Cristo no piensa hoy que te ama y mañana que te aborrece. Si Él promete amarte, te amará siempre. Si Él prometió estar con nosotros hasta el fin del tiempo, Él estará con nosotros. Lo que Él dijo, así es. Lo que Él promete es fiel. Tenemos que, por lo tanto, conocer esa inmutabilidad, esa soberanía y supremacía de su inmutabilidad. Dios no cambia. Tú y yo somos los que cambiamos, pero Dios no. Nuestro entorno cambia, pero Dios no. Tenemos que conocer también la supremacía de su conocimiento y la supremacía de su sabiduría. Y para esto yo les voy a pedir que me acompañen a Romanos 11, a Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Romanos 11, 33 al 36. La supremacía de Cristo está por sobre todas las cosas. La supremacía de Cristo en las Escrituras, la supremacía de Cristo en su poder. Y vamos a ir conociendo poco a poco. La supremacía de Cristo en el conocimiento y en la sabiduría. Y Romanos capítulo 11 nos va a hablar de esto en los versos 33 al 36, diciendo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, podemos ver, por lo tanto, que el conocimiento y la sabiduría, esa supremacía se encuentran en Cristo. Todo el conocimiento y la sabiduría de Dios se encuentran en el Hijo de Dios, en Cristo. Él es lo más grande y maravilloso que tenemos. Cristo es el tesoro de la iglesia. Cristo es el tesoro de la palabra. Cristo es nuestro Redentor, Cristo el Señor. Él tiene la supremacía en la sabiduría y en la autoridad también. Acompáñenme a Primera de Pedro 3:22. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro 3:22. Podemos ver, hermanos, en este texto de 1 de Pedro 3:22, que dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, hablando de Cristo, dice: y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Tenemos que conocer la supremacía de Dios en medio de Cristo a través de su autoridad. Ángeles, autoridades y potestades están sujetas a Cristo. No hay nada que no esté sujeto a Él. Todo tiene control y autoridad. Él tiene supremacía y dominio y reinado por sobre todas las cosas con poder. Hermanos, para nosotros es sumamente importante entender que Cristo, sentado a la diestra del Dios, reina sobre toda la creación y sobre todas las cosas. Tú y yo venimos aquí a adorar a Cristo. Venimos a una congregación cristiana a conocer a Cristo, a conocer la palabra de Cristo, a conocer la salvación en Cristo. Por lo tanto, tenemos que conocer su supremacía en todas las cosas. Lo que la iglesia tiene que hacer es demostrarle al mundo que Cristo es glorioso, que Cristo es poderoso y que Cristo es lo más maravilloso que puede existir. ¿Por qué? Porque estarías dispuesto incluso a dar tu vida por Él. Por eso es que es lo más grande. Toda autoridad está sujeta a Cristo. Cuando nosotros pensamos en los gobernantes y en los reyes de esta tierra, cuando pensamos en que hay todavía algunos países en Europa que tienen realeza, nosotros consideramos, bueno, es que hay autoridades y hay quienes ejercen dominio y control sobre las naciones. Eso es cierto. Pero hermanos, Cristo tiene supremacía
sobre todo eso. Absolutamente ningún rey tiene autoridad sobre Cristo. Al contrario, ¿no es acaso nuestro Dios quien quita y pone reyes? ¿No es acaso nuestro Dios quien toma el designio de quién gobierna y quién no gobierna un país? Claro que sí, porque Cristo tiene el control por sobre toda la creación. Y aunque nosotros veamos que aún los enemigos de Cristo no están totalmente sujetos bajo sus pies, hablando de Satanás y todo aquel impío que no hace la voluntad de Dios, sabemos que en algún momento Cristo sujetará bajo él todas las cosas. Y una vez que Cristo tenga el control y sujeto bajo él todo, él mismo le entregará el reino al Padre, para que Dios Padre tenga el dominio y el control sobre todo. Esto no debe dejar un cabo suelto a nuestro pensamiento teológico. Dios tiene control aún sobre el mal. Dios tiene el control aún sobre lo que Satanás hace. Y si Satanás aún existe y sigue haciendo cosas en este mundo, es porque está limitado a los propósitos de Dios. Todo existe para la alabanza de su gloria. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué permitió el mal? Simplemente porque Dios está mostrando su gloria, para que su gloria sea alabada. ¿Por el mal? No, porque el día que sea vencido totalmente el mal, la gloria eterna será de nuestro Cristo y Señor. Tenemos también, hermanos, que conocer la supremacía de su providencia. Para esto les voy a pedir que vayamos a Lucas capítulo 22, Evangelio de Lucas 22, verso 35. La supremacía de Cristo en su providencia. Cuando nosotros estamos hablando de la providencia de Cristo, estamos hablando de que Él es el proveedor de todas las cosas, de que Él es el que suple para toda la necesidad a la iglesia y a la humanidad. Porque aunque la iglesia es la que rinde honor y gloria a Cristo, aún así en su misericordia y la gracia común alcanza para proveer a todo aquel impío que rechaza a Cristo y el señorío. Dios permite que el sol salga sobre justos e injustos. Permite la lluvia sobre justos e injustos. Los campos son fértiles para el que siembra maíz como para el que siembra droga. Y no es que Dios esté bendiciendo lo que está pasando ahí. Simplemente Él no aprueba todo lo que hacemos. Pero por el otro lado, el sol, la lluvia, el alimento y toda la cosa que conocemos alrededor que necesitamos como seres humanos, Él por gracia y misericordia lo da. Pero más aún a su iglesia. Dios nunca va a dejar a su iglesia. Y aunque vengan tiempos de escasez, tiempos de prueba, tiempos de pobreza, hermanos, aún así, Dios nunca nos dejará. Siempre habrá alimento en nuestra mesa. Siempre habrá vestido que poner. ¿Por qué? Porque Él sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Por lo tanto, no pongamos la mirada en las cosas de este mundo. No pongamos la mirada en los afanes de esta vida, porque Dios sabe que tenemos necesidad de ello. Busquemos primeramente su reino. Pongamos nuestra mirada en Él. La supremacía de Cristo en su providencia. Lucas 22, 35, dice la palabra del Señor. Y a ellos dijo, es Cristo hablando con sus discípulos: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. ¿Saben por qué? Porque Cristo proveyó para todas sus necesidades. Si Cristo te ha llamado al ministerio, si Cristo te ha llamado para servirle, Él proveerá todo. Para Dios nada es imposible. Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Él da orden e instrucción al universo. Él conoce a cada estrella por su nombre. Él, en su supremacía de Cristo, ha revelado su soberana voluntad. Y en esa voluntad nos dice, yo proveeré siempre para tus necesidades. Yo estaré ahí siempre para lo que necesitas. Sabemos que Dios no cumple caprichos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que Dios siempre va a suplir nuestras necesidades. Nunca estés preocupado, nunca estés afanado. ¿Por qué comeré o qué he de vestir? Porque Cristo te proveerá. Él siempre suplirá para eso.
Dios es fiel, Dios es bueno. Por el otro lado, Dios nos demanda también sabiduría en la administración de los recursos. Tenemos que ser sabios en eso también. Pero hermanos, nunca dudemos de la providencia de Cristo, la supremacía de Cristo en su providencia. También tenemos que conocer la supremacía de Cristo, de su palabra. Y para esto vámonos a Salmo 119, verso 160. Salmo 119, verso 160. La supremacía de Cristo en su palabra. Toda palabra que salió de la boca de Cristo es verdad. Todo lo que Él habló es autoridad para la iglesia. Cada palabra que encuentras en rojo en tu Biblia es para ser obedecida, porque Cristo la dijo. Por fe lo creemos y por fe lo obedecemos. Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. El cúmulo desde Génesis hasta Apocalipsis de la Biblia es verdad. Toda palabra inspirada por Dios, los apóstoles y profetas, siendo inspirados por el Espíritu Santo, nos han revelado la eterna voluntad del Creador. El Dios soberano, supremo, quien tiene autoridad y dominio sobre todas las cosas, sobre el universo, las galaxias, los planetas, todo está sujeto bajo su palabra. La supremacía de Cristo está por sobre todo. Hermanos, quizás digas: ¿de qué me sirve todo esto? Pero yo creo que sirve de mucho. Te voy a decir por qué. El propósito del por cual debemos conocer la supremacía de Cristo es para que conozcas por qué lo adoras, para que conozcas por qué es que le cantas, que alabas su nombre. Cuando conozcas la supremacía de Cristo, estarás puntual para el tiempo de adoración, para el tiempo de alabanza, porque vas a entender quién es Él. Lo único que nos muestra la Escritura, la suma del conocimiento de la palabra de Dios revelada en la palabra, lo que nos da a nosotros es el entendimiento de Cristo glorioso, exaltado, reconocido como Dios por sobre todas las cosas. El único mediador entre Dios y los hombres, como enseña 1 Timoteo 2:5. El único que intercede por ti y por mí se llama Cristo. Él es el que murió en la cruz por nosotros. No murió Pedro, no murió Juan, no murió tu tío, no murió tu abuelo. Murió Cristo en la cruz, el que debe ser honrado, respetado, adorado en su iglesia. El propósito por el cual Cristo se ha revelado a nosotros es también para que nosotros demos a conocer a este mundo quién es el Señor. Hermanos, escucha esto: fuimos creados para conocer a Cristo. Esa es la razón por la cual tienes vida y respiras hoy, porque fuiste creado para conocerlo a Él, para darle la gloria a Él, para alabarlo a Él, para exaltarlo a Él, no a los hombres, solo a Cristo. Aleluya. Hermanos, tenemos que esforzarnos en eso, trabajar con diligencia en eso. Esta mañana quizás digas: pues conozco a Cristo, me han hablado de Cristo, pero no hay esa pasión en mi corazón como... Hermano, esfuérzate en la fe, esfuérzate a conocer a Cristo. Él se ha revelado en su palabra, se ha revelado en la Escritura. Lo único que tienes que hacer es venir, abrir la palabra de Dios en oración y en humildad, decirle: Señor, revélate a mi vida, quiero conocerte, y Él se revelará. También la supremacía de Cristo, de su poder. Hermanos, ¿cuántos sabemos que Dios tiene todo el poder? ¿Verdad? Hablamos de que Él es todopoderoso, que Él es omnipotente, que tiene el poder sobre todas las cosas, que no hay nada ni nadie que se le compare, y eso es cierto. Y para esto quiero pedirles que vayamos a Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30. Evangelio de Juan. Recuerden que los llevo por muchos versículos para que por lo menos hoy lean la Biblia. Juan 10, 27 al 30. Dice la palabra del Señor:
Mis ovejas oyen mi voz. ¿Dónde están las ovejas de Cristo? Amén. ¿Las demás no? Los demás no. ¿Son cabritos o qué? A ver, ¿las ovejas de Cristo? Ok. Gloria a Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién está diciendo esto? Cristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y concluye de una manera magistral diciendo: yo y el Padre uno somos. Podríamos pensar, es que ¿quién sostiene? ¿Cristo o el Padre? ¿La mano de Cristo o la mano del Padre? Y por eso Él dice, el Padre y yo uno somos. El que está en mi mano cuidaré de Él eternamente. Hermanos, no hay lobo que pueda brincar a la mano de Cristo y decir, saqué una oveja de su mano. No. Si Cristo te tiene en su mano, nada ni nadie te puede apartar de ahí. Esa es la supremacía de su poder. ¿Por qué poder? Porque aunque el mundo o Satanás nos hace creer que Él tiene poder y que tiene control sobre muchas cosas, no tiene poder sobre la autoridad de Cristo. Porque Cristo es Dios. Cristo, el Hijo de Dios, se ha revelado como el omnipotente también, como el creador, como el soberano de toda la tierra, el que tiene dominio y control. Y la supremacía de su poder a nosotros nos debe de dar algo muy importante: confianza, esperanza, seguridad de que Él nunca te va a abandonar. Hermanos, ¿cuántas veces despertamos angustiados? ¿Cuántas veces pensamos, ¿y qué voy a hacer con este problema? ¿O qué voy a hacer con mi hijo o con mi hija? ¿Qué va a pasar con esto si yo no hago algo, etcétera? Tenemos que aprender a descansar en Cristo. Es cierto, tenemos que buscar corregir nuestras vidas ante la palabra. Tenemos que buscar una dependencia mayor en Cristo. Pero sobre todas las cosas, hermanos, tenemos que recordar que Él cuida de nosotros. Nada sucede fuera de la voluntad de Dios. Absolutamente nada, hermanos, va a acontecer sin que Dios lo permita. Todo lo que te ha sobrevenido en tu vida es porque Dios lo ha permitido. Algunas cosas son para probarnos, otras lamentablemente cosechamos mal porque hemos sembrado mal. Pero todo lo que viene a nuestras vidas sirve para bien. ¿Con qué propósito? Lo sabemos claramente. Para que lleguemos a ser semejantes a Cristo en los padecimientos de su muerte. Para que la semejanza a Cristo esté cada día más en nuestras vidas, creciendo en el Cristo. La supremacía de la pureza y la integridad de Cristo, también tenemos que esforzarnos por conocerlo. La pureza y la integridad de Cristo. Acompáñenme a Isaías 53:9, por favor. Isaías 53, versículo 9. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor a través de este profeta. Isaías, conocido como el profeta mesiánico, ¿verdad? Donde encontramos muchas de las profecías cumplidas en Cristo durante su ministerio terrenal. Y en el versículo 9 de Isaías 53 nos dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca, escuchen, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En primera de Pedro 2:22 encontramos una referencia en el Nuevo Testamento de esto. Cristo nunca pecó. Por lo tanto, tenemos que conocer la supremacía de Cristo en su pureza y en su integridad. Tenemos que conocer a Cristo, hermanos, como aquel que es puro e íntegro en todo su proceder.
Él nunca pecó, Él nunca desobedeció a Dios. La supremacía de su integridad. Cristo nunca comprometió el mensaje del Evangelio. Nunca tuvo temor por los religiosos de su época diciendo, oh, tendré que cambiar el mensaje para quedar bien con los fariseos. Tendré que mostrar a un Dios menos airado para que ellos piensen que Dios es bueno y que en todo momento pueden hacer como quieran, total Dios los perdonará. No, Dios nunca comprometió por medio de Cristo el mensaje del Evangelio. Y nosotros, hermanos, tenemos que imitar esa pureza e integridad en nuestras vidas, en nuestro caminar diario, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela, donde nos encontremos, tenemos que ser puros e íntegros delante de Dios. ¿Habrá pecado? Sí, pero Dios nos guiará al arrepentimiento y a cada día buscar la semejanza con Cristo. Hermanos, la pureza y la integridad de Cristo tienen supremacía sobre todo. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, en la iglesia de Roma, cuando hablamos de el Altísimo, el Purísimo, ¿verdad? Y hablan de tantas cosas del papado romano, pero la realidad es que el único que es puro e íntegro y santo es Cristo. Se le conoce como su santidad, ¿verdad? Hermanos, la Biblia dice que todos somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y eso a nosotros nos da a entender entonces que el único que sí cumple los requisitos para ser llamado santo es Cristo. Y que si nosotros por gracia somos llamados santos es porque Él vive en nosotros y su santidad es la que nos da esa santidad o la posición de santos. La supremacía de Cristo. Tenemos que conocer la supremacía de Cristo en su justicia, la supremacía de Cristo en su paciencia. Dios es justo. Todo juicio que Cristo emete es con justicia y rectitud. Nada hace fuera de los parámetros de la palabra de Dios. Todo lo hace con justicia. La supremacía de Cristo en su paciencia. ¿Qué no acaso Él es paciente con nosotros? ¿No acaso Él está esperando cada día que nosotros reaccionemos ante su palabra? Una vez salvos, hermanos, cuando tenemos esa voluntad de parte de Dios para buscarle, para amarle, para orar, para ayunar, para clamar, para adorar, etcétera, Él muestra su paciencia. Es paciente para con nosotros. Es que Dios me conoce que soy testarudo, es que sabe cómo soy, sabe que soy necio. Tantas cosas. Y sí, Él lo sabe, y por eso es que Él es paciente. Pero esa paciencia, hermanos, es para salvación. La paciencia que Él tiene. La paciencia que Él tiene es porque Él está aguardando y esperando que su carácter se forme en nosotros. Que la mente de Cristo se perfeccione a través de la transformación o la renovación de nuestro entendimiento. Lo que Dios está haciendo por medio de Cristo es mostrar esa paciencia. Paciencia donde tú y yo estamos en un proceso de santificación y de purificación. Ninguno entró aquí a esta puerta perfecto y no vamos a salir perfectos de aquí. El único perfecto es Cristo. Pero lo que sí podemos saber, hermanos, es que vamos a salir diferente de cómo entramos. Porque yo oro al Señor porque salgamos entendiendo la supremacía de Cristo, la autoridad de Cristo. Y probablemente salgas de hoy de este lugar diciendo, es que solo hablaron de Cristo. ¿Acaso hay otro tema interesante? ¿Acaso hay algo importante fuera de Él que decir en este lugar? No, absolutamente nada. Absolutamente nada es más importante para nosotros como iglesia que Cristo. Tenemos que conocer también la supremacía de la obediencia de Cristo como siervo. Y esto vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 8. Cristo nos dio testimonio a cada uno de nosotros
de cómo se debe vivir la vida cristiana. Nosotros sabemos, hermanos, que la supremacía de Cristo está por sobre todo. Y cuando nosotros estamos hablando de su obediencia como siervo, nos está enseñando cómo debemos ser. Y en Hebreos 5:8 dice la palabra del Señor: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo vino a este mundo a enseñar la obediencia que el Padre demanda de sus hijos. Y si tú hoy dices, yo soy hijo de Dios, tienes que imitar a Cristo. Tienes que poner tu mirada en Jesús, el Hijo de Dios, cómo hablaba, cómo respondía, cómo se conducía, cómo era su carácter, cómo era su corazón. Él, al mirar a todos los israelitas que le seguían, tuvo compasión de ellos, porque los miraba que eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Cómo está tu misericordia hoy? ¿Cómo está tu compasión por los que te rodean? ¿Cómo está tu misericordia por la humanidad? ¿Cómo es tu corazón en cuanto a apoyar a alguien? ¿Eres generoso o eres mezquino? ¿Hay humildad en tu corazón o hay orgullo y soberbia? Cristo, hermanos, mostró la supremacía de su soberana obediencia como siervo. Si alguien se caracteriza por ser siervo en la Escritura, es Cristo. Se humilló hasta lo sumo, hermanos. No solamente tomó forma de hombre, sino que se humilló en obediencia hasta la muerte en la cruz. No hay mayor testimonio y ejemplo de humildad sino Cristo. Por eso, hermanos, en 1 Corintios 11:1 el apóstol Pablo dice: sean imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. Porque el apóstol Pablo entendió una cosa: si alguien es digno de imitar y de seguir, es Cristo. Pablo está diciendo: sean imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. Yo no creo que el texto esté diciendo imita lo que hace Pablo en cuanto a toda su forma de vivir, sino imita a Pablo en cómo él imita a Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sean imitadores de mí de cómo yo imito a Cristo. Es lo que Pablo está diciendo a la iglesia. Hermanos, el único modelo a imitar que tú y yo tenemos es Cristo. ¿Hay hombres dignos de honrar y respetar su fe? Por supuesto, claro. Pablo es uno de ellos. Hay grandes siervos de Dios alrededor del mundo y a lo largo de la historia de la iglesia que es digno de imitar su fe. Pero, hermanos, Cristo es el galardón, es la meta, es el blanco perfecto. Cristo es el único digno de imitar en su totalidad. Tenemos que conocer a Cristo. La supremacía de su soberana obediencia como siervo. También tenemos que conocer la supremacía de su humildad, su mansedumbre y su ternura. Nadie mostró más amor que el que Cristo ha mostrado por la humanidad. Cualquiera pensaría en la Madre Teresa de Calcuta, ayudando allá a los pueblos africanos, o los que ayudan a los necesitados. No, nada se compara con el amor de Dios que ha revelado en Cristo. Porque el amor de Cristo va más allá de una ayuda económica. El amor de Cristo va más allá de una ayuda con un techo. El amor de Cristo se reveló a nosotros para salvación y vida eterna. Cristo te ha librado de la potestad de las tinieblas. Cristo te ha librado de la muerte eterna. Cristo te ha librado de la condenación que había sobre nosotros por quebrantar su ley. Cristo satisfizo todo eso para que tú y yo conozcamos el amor de Dios, la misericordia, su humildad. Cristo nunca vino, hey, adórenme a mí, yo soy. No, Él en todo momento dijo, adoren al Padre. Por supuesto sabemos que Él y el Padre son uno, pero Él vino a dar ejemplo de humildad.
Y una característica de la humildad es reconocer que Dios es digno de la adoración. Cuando nosotros no nos reunimos para adorar a Dios, estamos adorando nuestro tiempo. ¿Sabías eso? Cuando no somos capaces de llegar a tiempo al culto para la adoración a Dios, estamos adorando otra cosa. Llámale tiempo, llámale familia, como le quieras llamar. El tiempo que es para Dios es para Dios. Yo a veces pongo el ejemplo, 24 horas al día te regala el Señor. Multiplícalas por 7. De esas le restas las 8 que duermes, le restas las 8 o 9 que trabajes, le restas las 4 de tus diferentes comidas del día, le restas tu tiempo de ocio de 4 horitas más y aún así te quedan como 30 horas y Él te pide 2 y no eres capaz ni de llegar a tiempo. Qué triste. Pero la supremacía de Cristo está por encima de ello. Y lo que esto debe demostrarnos a nosotros, nuevamente lo repito, es que Él es digno de toda la gloria. La supremacía, hermanos, también de su ira. Cristo tiene ira y es supremo en ello. Y vamos a Apocalipsis 6:16. Los juicios de Dios vendrán sobre esta tierra. Algún día Dios dejará de tener la misericordia y la paciencia que ha mostrado, y la ira de Dios se derramará con los juicios sobre las naciones. Pero lo voy a leer desde el 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Cristo, hermanos, rindió todo, lo entregó todo en la cruz. Derramó su vida. La vida se encuentra en la sangre, fue derramada su sangre, su vida fue derramada en la cruz por nosotros, por ti. ¿Puedes decirlo? Cristo derramó su sangre por mí. Ok. Y Él un día también derramará su ira sobre aquellos que le rechazan. Sé que suena fuerte, pero así será. Tenemos que conocer también la supremacía en Cristo, de su gracia y de su amor. Y para esto vamos a Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos 5:8 es un texto muy conocido para la iglesia. Pero tenemos que verlo, hermanos, a la perspectiva de la supremacía de Cristo. Romanos 5:8 dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay mayor revelación de amor, compasión y misericordia por seres rebeldes como nosotros que el amor de Cristo. El amor de Cristo excede todo conocimiento. El amor de Cristo no tiene comprensión para nuestra mente, no hay capacidad de entender el amor de Cristo y su misericordia. Lo único que sabemos es que Él lo ha hecho, que Él murió por nosotros, que Él resucitó de entre los muertos en victoria para darnos salvación a nosotros. Y ahora Él con toda autoridad reina y gobierna. Hermano, esfuérzate por conocer a tu Señor. Esfuérzate para conocer a Cristo. Él dio todo en la cruz por ti. Esfuérzate, tu tiempo, tus recursos, todo lo que eres, inviértelo en conocer a tu Señor. Fuimos creados, hermanos, para esto. Fuimos creados para conocerlo.
¿No nos lo dice Efesios 1? Creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso fuimos salvados. Esfuérzate. Pones empeño y esfuerzo para muchas cosas. Ponlo para lo que es prioridad, para conocer a tu Señor. Hebreos 1, 1 al 3, hermanos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, el Padre constituye a Cristo como heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Wow! ¡Qué hermosa descripción de Cristo! El heredero de todo, por quien se hizo el universo, siendo la imagen misma de la sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Quién? Cristo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se ha sentado. Escucha, Él está sentado. Él ya terminó lo que tenía que hacer. Consumado fue. Todo el plan de redención de la humanidad se concretó en la cruz. Pagado fue el precio. Y después de eso, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahí mismo en Hebreos capítulo 3, versos 1 al 6. Señor, te alabamos. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Te das cuenta del llamado que tienes? ¿De qué estás participando hoy? Del llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Wow. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, escuchen esto, Moisés cuidó de la casa de Dios y Cristo es dueño de esa casa. Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos. Y sobre nosotros, ¿quién está? Dice ahí, Cristo. Cristo está sobre su casa. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El punto de esto, hermanos, es la supremacía de Cristo sobre Moisés, sobre Abraham, sobre David, sobre Noé, sobre Enoc, sobre Isaías, sobre Jeremías, sobre Pablo, sobre Pedro, sobre Juan, sobre María, sobre ti y sobre mí está Cristo. Él es la cabeza y la autoridad de la iglesia. Y si algo existe en todo el universo digno de adoración, todo se resume en Cristo, porque Él es el único digno de la adoración. Aleluya. Oremos. Padre, eres majestuoso, Señor. Eres sublime, eres grande, poderoso sobre todas las cosas.
Y hoy hemos exaltado la supremacía de Cristo en todos los atributos, Señor, que existen, porque tú eres supremo sobre todas las cosas. Tú eres Dios sobre todas las cosas. No hay nada ni nadie que se compare a ti. No hay Dios fuera de ti, no hay quien salve fuera de ti. Y hoy hemos venido a rendir adoración, gloria, honra a nuestro Padre Celestial, quien manifestó su misericordia para con nosotros en Cristo, revelando su amor y su gracia, revelando su misericordia, revelando su compasión. Hoy es el tiempo, hoy es el día para venir y dar gloria al Padre, para dar gloria a ti, para rendir nuestros corazones, nuestras vidas delante de ti, porque eres el único, Señor, el único en toda la creación que se halló digno de abrir los sellos, el único digno, Señor, en toda la creación de recibir la gloria, porque todo fue hecho por medio de ti, para que en todo tú seas adorado, para que en todo tú seas exaltado, para que tu iglesia que está hoy aquí presente levante alabanza y adoración solamente a Cristo, aquel que está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Aquel que está sentado con poder y con autoridad y que reina por sobre todo. A Cristo, iglesia, a Cristo es el honor. Por Cristo es que estás aquí hoy. Por Cristo es que tenemos vida. Por Cristo, por Él y para Él. Es la razón de nuestra existencia. Es la razón de nuestro respirar. Es la razón de nuestras vidas. Y oro y clamo al Señor porque conozcas la supremacía de Cristo. Porque conozcas al Cristo revelado en las Escrituras, el Dios que dio su propia vida en rescate de muchos. Aquel que derramó su sangre para que tú hoy seas perdonado, para que hoy tú seas rescatado de esa vana manera de vivir, para que dejes atrás ese estilo de vida vano, ese estilo de vida de pecado y de mentira, ese estilo de vida que te promete el mundo, pero que al final es camino de muerte. Oh, ven a Cristo, ven hoy a Cristo, ríndete ante su supremacía, ríndete a sus pies, clama por perdón, clama por misericordia, clama por justicia, clama por Cristo en tu vida. Dile: Señor, quiero más de ti, quiero conocer más a Cristo, quiero conocer más a mi Señor, quiero conocer a aquel que me amó, quiero conocer a aquel que se entregó a la muerte por mí, por mis pecados, para librarme del infierno, para librarme de la justicia de Dios. Yo quiero conocer a ese Cristo, yo quiero conocer a ese Señor que se entregó en la cruz, que recibió los clavos, que recibió los látigos por mí. A ese Cristo quiero conocer, aquel que no estimó preciosa su vida, aquel que se humilló hasta la muerte por mí, aquel que recibió el castigo por mi maldad. A ese Cristo me debo, a ese Cristo le debo la honra y la adoración, a ese Cristo le debo mi obediencia, a ese Cristo le debo mi vida. A ese Cristo ríndete hoy, al Cristo de la Escritura, al Cristo de la palabra, al Dios poderoso que te formó en el vientre de tu madre y te ha concedido respirar hasta el día de hoy. A ese Dios poderoso que le debes la salvación. A ese Dios poderoso ríndete. Humíllate delante de Él. Deja de endurecer tu cerviz. Deja de tener orgullo. Deja de tener soberbia delante de Dios y humíllate ante su Cristo. Humíllate ante el Mesías, el Salvador de los hombres, que vino hace 2000 años, quien vivió una vida perfecta para que tú hoy, a través de su sacrificio, puedas ser salvo. La ira del Cordero se revelará, la ira del Cordero se manifestará, pero tú, si estás en Cristo, serás salvado. Si estás en Cristo, serás apartado y no te tocará, no te llegará a ti, porque Cristo te ha lavado con su sangre. Porque el Cristo glorioso que nos revela la Escritura te compró con su sangre. Él se sentó en el banquillo de los acusados en tu lugar. Él se rindió delante del Padre, se humilló delante de su Padre para recibir el castigo, la copa de la ira de Dios que bebió completa Cristo por nosotros.
A ese Cristo le debes la vida. A ese Cristo glorioso que entregó todo en la cruz, le debes lo que eres hoy. Sírvele. Entrega tu vida al Señor. Quita todo pretexto y dile: Cristo precioso, y vengo a ti. Vengo a ti hoy, Señor, a tus pies, y me humillo, Señor. Me rindo ante ti, Señor. Rinde tu corazón delante del Señor. Y dile: Señor, cámbiame. Cambia mi corazón. Reconozco mi pecado, reconozco mi maldad. Perdona mis pecados, Señor, y ayúdame a honrarte. Ayúdame a aferrarme a tus promesas y a obedecerlas hasta el final. Hermoso eres, Cristo. Y oh Señor, queremos culminar dándote gloria, levantando alabanza y loor al que es digno de toda la gloria y la adoración en esta creación. Los cielos de los cielos no te pueden contener, porque Cristo, para nosotros eres glorioso, eres precioso, eres maravilloso, eres bueno, eres majestuoso, eres eterno, eres sublime. Oh Señor, nada se compara a tu majestad, nada se compara a tu amor y a tu misericordia. Ni las cosas más bellas de este mundo, ni las cosas más bellas de este universo se comparan a ti. Nada tiene más valor que tú, Señor. Nada es más valioso que Cristo para su iglesia. Eres lo más hermoso. Señor, exaltamos tu supremacía. Y como iglesia de Cristo hoy, Señor, nos humillamos ante tu señorío y confesamos con nuestros labios que tú eres el Señor para la gloria del Padre. Nos humillamos delante de tu grandeza, tú que estás sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Hoy, Señor, reconocemos quiénes somos nosotros. Solo siervos, Señor. Alabado sea tu nombre, Cristo. Alabado seas, Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro en quien haya salvación. No hay otro en quien haya esperanza, solo en Cristo. Nuestra esperanza se encuentra en ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén, Señor. En Jesús oramos. En su nombre y a su nombre sea gloria.